Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación que ya tiene presencia a nivel continental y que viernes a viernes nos estamos juntando con la mayor regularidad posible porque hay mucho que conversar para hablar deslenguadamente. En este nuevo capítulo ahora estamos de Deslenguados, como siempre, con Hugo Cox, Pedro Barría y Patricio Ales. Hugo, Pedro y Patricio, bienvenidos. ¿Cómo están hoy día? Muy bien, Muy Bien, bien, Alan, gracias. gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. deslenguadísimo. Eh, Hay mucho que conversar, han pasado hartas cosas en los últimos días, pero teníamos una pregunta que había planteado Pedro detrás de cámara y que la manifestó como una posibilidad para que nosotros tuviéramos un pie forzado a conversación hoy día. Y la pregunta de Pedro tenía que ver con si el plebiscito del 4 de septiembre va a solucionar los problemas que tenemos hoy o nos va a dar un pie para solución o no. Y dejo entonces la pregunta de inicio para que Hugo Cox comience con la primera reflexión, como siempre. A ver, buenas tardes. Lo que voy a decir, mi opinión es, me hago totalmente responsable de ella. Y aguanto todo tipo de enjuiciamientos en la plaza pública, porque ahora hay que estar dispuesto a eso. Sí, Eh, yo creo que no soluciona absolutamente nada. Yo creo que uno normalmente esperaría que un plebiscito de estas características solucionara los conflictos de fondo. Y esto no va a ocurrir. Y soy así de tajante. Y quiero plantear desde antes de qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que yo estoy viendo. Las palabras de Jackson, del ministro secretario general de la presidencia, no son aisladas, no es una equivocación. Las palabras constantes de Isquia Siches no son una equivocación. Las palabras del presidente de la República muchas veces no son una equivocación. Y aquí hay un diseño. Y un diseño que nos tiene metidos en una situación muy compleja. Y voy a hacer un poco de historia. El año 2017-16 se reúne el Frente Amplio. Y ellos en su análisis concluyen que ellos son la generación del recambio. Y por lo tanto lo que tienen que acelerar es ese proceso de recambio porque ellos son los llamados a dirigir los nuevos destinos del país. Está en la documentación de ellos, aquí no estoy inventando absolutamente nada. Y uno de los primeros elementos que tenían que tomar en cuenta era que había que deshacerse de la democracia cristiana. Y lo lograron. Un segundo elemento, que había que deshacerse de los sectores más conservadores de la democracia, de la concertación. Y el Partido Socialista les ofreció ir en una primaria, es que ellos iban con Narváez, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio les dio un portazo en las narices. Su tesis del recambio siempre ha estado presente. Fueron elegidos gobierno. Y surge, que para mí es lo peligroso, un discurso protofascista. La ministra del Interior, cuando va a la Araucanía a los 4 o 5 días de haber asumido el gobierno, y es virtualmente desalojada del sector, no es recibida. En una entrevista dice que ella pensaba que le iban a recibir porque son distintos y no estamos contaminados. Es decir, nosotros somos los arcángeles que llegamos para solucionar este problema. Boris lo dice en varias oportunidades. Hagamos un exégesis de los discursos de Boric. Nosotros traemos una nueva visión de la política. Nosotros somos quienes vamos a cambiar este país. La política tradicional desaparece. Y lo que hace Jackson no es más que colocarle la guinda a la torta a un elemento que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo. El recambio generacional.
y los viejos para la casa. Así de simple. Son corruptos, son éticamente, no se puede conversar con ellos. Es decir, la insolencia absoluta. Absoluta. Ese elemento está detrás del plebiscito. Y las dos opciones, apruebo y rechazo, tienen nudos en el interior que no van a lograr desatar la crisis en la que estamos. Esto es parte de esa crisis. Y aquí ese mesianismo que es muy propio del infantilismo de izquierda, ya el viejo Lenin lo trataba por allá, por los años 1900 y tanto, que hace que la verborrea, el exceso de palabrería, nos esté llevando a un encajonamiento. La pregunta que hay que hacerse es cómo destrabamos esto. Porque la derecha tiene que tener conciencia de que no puede seguir atada a lo viejo. No puede pretender que la Constitución que ellos están defendiendo siga vigente, porque la gente ya les dijo que no, que había que hacer otra Constitución. Y ahí se requieren respuestas claras. Y por este lado de acá, es lo mismo. La malla, Pedro, que es abogado, nos puede explicar mucho mejor. La arquitectura política para llevar adelante todo está llena de contradicciones. Y la pregunta que yo me hago, ¿y qué pasa si cualquiera de las dos fracciones gana por un margen estrecho que es lo más posible? ¿Qué va a ocurrir en el Congreso? ¿Qué va a ocurrir con el país? Si seguimos con esta verborrea de que somos los elegidos y no estamos gobernando. ¿Cuánto tiempo atrás decía, hablaba de la inexperiencia? Yo digo que no. Aquí no hay inexperiencia, aquí hay una ruta trazada desde el principio. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. Ahí está la documentación. Investiguen. Investiguen todas las conclusiones de los distintos seminarios y congresos que he tenido Frente Amplio. Y el Partido Comunista también con su política, que cambió el sujeto histórico. Ya no es el obrero, porque no existe. El sujeto político del Partido Comunista son los pobladores y el mundo indígena. Y levanta una política vinculada a esos dos mundos. Ojo, aquí es más peligroso de lo que nosotros pensamos. Ya, no los aburro más, queridos amigos. Oye, cuidado con eso de hacerte cargo de tus palabras. No vayas a terminar en este programa como Matías del Río. Mira que no, acá no somos permeables a las redes sociales. Opinamos deslenguadamente sin ninguna censura. Pedro, Patricio, ¿quién toma la batuta ahora? Pedro, si te parece que hace la pregunta de fondo. Bueno, yo concuerdo con Hugo en lo que plantea Hugo. En política, los empates prolongados son peligrosos. Llevan a lo que yo llamo la libanización de la política. Guerras civiles por décadas, situaciones de confrontación tremenda. Las emociones en política no son malas si es que son procesadas en forma colectiva y respetuosa. Pero cuando en la política tú introduces dos emociones que son muy complicadas, como la ira, que es distinta de la rabia, la ira, y el asco. El asco. Yo soy incorrupto. Los otros son corruptos, me dan asco. Me dan asco, hay que eliminarlos, hay que ponerles la pata encima, hay que sacarlos. Entonces, el problema práctico es que para construir un país y una comunidad hay que incluir y no excluir. Y el problema práctico es que tanto el proceso constituyente como el texto constitucional trabajaron la política de
excluir y no de incluir. Entonces, tanto fue lo que trabajaron eso que hasta los propios partidarios de aprobar ese texto creen que hay que reformarlo, que hay que arreglarlo, que hay que buscarle por aquí, que hay que buscarle allá. Entonces, estamos frente a aprobar para reformar, aprobar para implementar o rechazar para reformar. Y el problema es que cuando cualquier posición que se adopte frente a una situación o un texto que implica reformarlo, implica que el texto es insuficiente. Y el proceso fue insuficiente y no cumplió las finalidades que debiera haber cumplido. Este plebiscito, en vez de unirnos, nos polariza más. Nos tira a la antípoda, o sea, realmente a los extremos. No hay una situación, y a mí me llamó la atención cuando empezaron a hablar del famoso solución de venta de tierras, que era win-win. El win-win es una expresión tomada de la mediación, que es que la mediación significa ganar, ganar. Con un acuerdo ganan las dos partes. Algo ceden, pero ganan las dos partes al crear una nueva situación que es de una situación de acuerdo. Entonces, esto que parecen algunos entenderlo respecto de un solo proceso, que es el tema de las tierras en la zona sur, no lo entienden como el leitmotiv, como el centro de la política. El centro de la política es buscar soluciones, ganar, ganar. Es buscar acuerdos que den estabilidad a un país. Y nosotros estamos permanentemente confrontados. Llevamos 60 años de confrontación permanente. Si uno le resta 17 años de imposición dictatorial, bueno, pero son años de confrontación permanente. No hay un acto fundacional. Aquí el único acto fundacional sería que un sector confiara en el otro y ese otro confiara en este otro sector y se pudiera llegar a un acuerdo de cómo reconstruir la comunidad en Chile. Porque ese es el problema de fondo. No somos comunidad, no nos sentimos comunidad. Es más importante la imposición de las posturas que los acuerdos que se puedan lograr. Y me recordó algo que decía Hugo, me recordó el papel del Partido Socialista Obrero Español en la transición española. Ahí fue una generación de jóvenes dilectos que surgieron dentro de la dictadura, pero que entendieron que tenían que pactar, que tenían que acercarse a otros que podrían provocarle mucho asco, mucha repulsión, pero sin cuyo concurso España se hundía. Y se hundía España significaba quizás repetir la experiencia de la guerra civil. Y hubo que aceptar la bandera, y hubo que aceptar el himno, y hubo que aceptar muchas cosas. Entonces, esa grandeza histórica no se observa hoy día en Chile. La misma grandeza que tuvo el Congreso Nacional Africano con Mandela adelante. La misma grandeza de que los carceleros, los represores, los blancos, los autores del apartheid, había que incluirlos en la salida. Porque si no los incluías en la salida, no había salida. Entonces, aquí hay un problema que es que los acuerdos no pueden provocar asco. Los acuerdos no pueden provocar repulsión. Porque los acuerdos siempre se han cimentado sobre la base de ceder algo y conseguir algo. Y cuando uno quiere conseguir todo y no ceder nada, no hay acuerdo. Y si eso se prolonga en el tiempo, tiene varias salidas ya conocidas. Una guerra civil, una confrontación larvada permanente o un golpe de Estado. No hay otra salida. La democracia implica ceder y acordar. Entonces yo sostengo que en realidad el proceso constituyente no va sin este proceso constituyente no va a significar una salida. Y yo veo que nadie ha escrito ni nadie ha hablado sobre el problema de fondo, qué es lo que hay que reformar. Lo que hay que reformar no es el texto constitucional. Lo que hay que reformar son las actitudes y las conductas políticas.
Eso es lo que hay que reformar. No otra cosa. Actitudes políticas, conductas políticas de consenso, de acuerdo, de sentarse al lado de una persona que piensa absolutamente distinto, pero que tiene que estar incorporada en el acuerdo. Y eso en realidad, quizás el país todavía no ha tocado fondo como para tomar conciencia de lo grave que es la situación en que estamos. Quizás vamos a seguir hundiéndonos más todavía, hasta que llegue un momento en que la gran mayoría del país diga, no, esto no puede seguir así. Esto hay que cambiarlo. No podemos seguir en este marasmo. Yo creo que, desgraciadamente, no hemos tocado fondo todavía. Desgraciadamente, los que más sufren con esta situación de no tocar fondo son los vulnerables, las personas humildes. Esas son las que sufren. Porque el resto de la gente tiene los recursos para mantenerse. Y el último problema que yo observo es el siguiente. En esta en este cambio sociológico que ha habido, en este país, cerca del 80 o el 90% de la gente se considera ser de clase media. Y un porcentaje importante de ellos de verdad lo son. Y la clase media es la que está resolviendo las situaciones políticas. La clase media, y muy probablemente también, no fue casual el voto obligatorio para este plebiscito. El voto obligatorio pretendió movilizar a una masa juvenil que se pensaba que iba a votar contra lo viejo, contra las generaciones pasadas, corruptas, que provocaban tanta repulsión y tanto asco. Pero resulta que esa no es la solución al problema. No es la solución. Yo me quedo hasta aquí nomás, pero yo creo que mi impresión es que nosotros seguimos cayendo. Patricio. La pena es que está en juego el proceso de transformaciones que Chile necesita y que son transformaciones indispensables y que son necesarias y por las cuales se movilizó la casi totalidad del país. Manifestaciones de gente que nunca había salido a la calle y que tenía una tremenda esperanza. Y yo busco en mi optimismo histórico o en el optimismo histórico que ha tenido siempre la humanidad a través de su desarrollo de andar buscando mundos mejores, siempre. Y trato de buscar ahí el optimismo necesario, la energía para que podamos ayudar a ese proceso transformador. Pero lo que ha señalado Hugo y Pedro es una realidad evidente, que el contenido de la propuesta constitucional y la forma en que se ha desarrollado la Convención Constituyente y la manera en la que se solicita el voto de manera descalificadora a todo quien tenga reparos del texto constitucional ha llevado a todo lo contrario de lo que quisieron los que hicieron este texto constitucional. Y lograron una desafección y un fracaso en su propio propósito. Pero a mí eso me podría tener sin cuidado, pero lo que me tiene con cuidado y con pena es que ha hecho decaer lo que nadie imaginaba. El 80%, el 78,3% dijo queremos nueva constitución. Y hoy día no hay ninguna encuesta que le dé más del 50%. Esos son números. Es aritmética pura. Ciencia de la prospección. ¿Cómo? Nadie imaginaba. ¿Cómo lo hicieron? Hay que tener una genialidad destructiva para haber logrado dispersar del 80% al 50%. Y puede ser que gane el apruebo,
pero con un texto como el que hay, y en la forma en que se ha desarrollado, y con la sobreilusión prometedora de la rápida solución de los problemas que bien describen Hugo y Pedro, que no va a ser así, pero con la presión que existe. Naturalmente que lo que va a ocurrir es la detención del proceso transformador. Y eso es muy grave. Por eso yo veo una gran esperanza en que triunfe el rechazo. Yo lo digo desde una perspectiva de izquierda, de las muchas personas de izquierda que hemos luchado una vida entera desde una situación confortable como la que algunos hemos tenido durante todo nuestro día, pero que no nos impide tener preocupación por los más pobres y por los que más sufren, y que tenemos convicción demostrada de lucha. Y lo veo con dolor y con necesidad de que podamos colaborar para que, si gana el rechazo, se pueda construir una fórmula diferente a la que existe hoy día. Lo que dice Pedro es muy cierto. Ya sabemos porque hasta hace 30 días, a quien llegaba a atreverse a decir que las propuestas eran malas, que habían errores, que las cosas estaban bien, decían que todo es mentira, es falso. Fake news se dice ahora en inglés, que todo lo que se está criticando nace de mentiras porque la Constitución no lo dice. Bueno, ahora ya hay un reconocimiento de gran parte de los autores de esta nueva propuesta constitucional que esta propuesta está llena de errores y que tiene que ser transformada. Lo ha dicho el presidente de la República, lo han dicho altos dirigentes, Fidel Espinosa decía, y otros dirigentes socialistas, Juan Luis Castro, me comentaba Pedro las últimas declaraciones de Castro, diciendo las críticas a esta. Tuvimos aquí a Jorge Insunza que vota a prueba para reformar, o sea, ya partió creando su propio voto con la idea de que esta propuesta es deficiente. Y nos dio aquí una argumentación tan amplia que parecía que la conclusión era, bueno, hay que votar rechazo. Y realmente hoy día, de todos los sectores, se ve que esta propuesta en términos de contenido tiene problemas, algunos que son graves. No quiero abundar en eso porque ya hemos conversado sobre los contenidos inadecuados que tiene esta Constitución. No así las promesas, que no es lo mismo, porque a veces uno dice, mire, está mal planteado el texto. Dice, pero tú no quieres que haya derechos a la salud. Tú no quieres que los más pobres tengan derechos. Tú no quieres que exista igualdad. Tú no quieres que el país tenga derecho a tener a los derechos de agua. Sí, no confundamos el encabezamiento, el discurso inicial, el editorial, el propósito señalado, la grandilocuencia con que se presenta esta Constitución gigantesca en términos de tamaño. Además, no lo confundamos con las medidas específicas, porque una cosa es que me hagan promesas de derechos sobre la salud con las cuales me llaman a votar a prueba, y otra cosa es que cuando yo leo, veo que me dicen que de aquí a 1 año y medio tendrá que haber una ley. ¿Es así, no, Pedro? Sí, 1 año y medio. Es decir, Una ley. yo conozco, no tengo recuerdo dentro de mi ignorancia constitucional que haya constituciones que fijen así los plazos para materias parciales, donde se dice que tiene que estar hecha la ley. O sea, en 1 año y medio lo que nos ha hecho en toda la historia de Chile en términos de la igualdad de la salud, vamos a meter una ley para poder juntar 13 millones de afiliados de FONASA a 3.200.000 y tantos de las ISAPRES. ¿Va a tener usted más espera, menos espera? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con la promesa? No me digan que no va a haber desilusión respecto a eso, porque es impracticable. Y todo esto con un gobierno que además que dice que su destino y su capacidad de cumplir el programa depende justamente de que tener esta nueva Constitución. Eso es arrogante para el gobierno. O sea, de aquí al 2025 tiene que tener, en 3 años más tiene que tener todo listo esto. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, todo el apresuramiento, apurado nace, apurado muere. Es decir, eso es ley de la física, eso es ley de los comportamientos en política, en sociedad, en todas partes del mundo. Entonces, la manera de salvar la transformación es rechazar este texto constitucional y poder hacer uno nuevo. Y tan claro está, no solo que está malo, que lo dicen muchísimo,
partidarios de esta propia Constitución que llaman a votar a prueba para poder cambiarla, que además tiene dificultades de contenido respecto a su apuro, su apresuramiento. Y fuera de eso, con el gobierno que está con dificultades como las que señala Hugo, que ya parece parte de un verdadero plan. Y el otro punto es el punto que se ha insistido en los dos panelistas, que es, y que nos convoca el día de hoy, que es este ambiente de sabonarolas que agitan a la horda para que nos incendien en la plaza pública. Yo digo con el mejor de los cariños a nuestras amistades. Sí, mira, no me preocupa cuando me dicen, hay algo que no entienden algunas personas, pero ¿por qué no puedo votar una ley, y nada menos que la ley fundamental, al lado de votantes de derecha? ¿Pero por qué no? Si el propio presidente Piñera presentó un conjunto de proyectos de ley en Piñera 1 y Piñera 2, en que le pedía a la gente de izquierda que le votaran a favor los proyectos, y los proyectos, muchísimos proyectos de los dos gobiernos, fueron votados a favor. Y muchos de los miembros del actual gobierno que están en el gabinete votaron cuando fueron parlamentarios a favor de determinados proyectos de ley que le presentó la derecha y votaron junto con la derecha. Pero si así son los parlamentos, así se hacen las leyes y así también se hacen las constituciones. ¿Qué tiene de raro? Si la Constitución es una ley, es la ley fundamental. No se extrañe que se vota por la derecha. Otra cosa es que usted me diga, no me gusta que usted, hombre de izquierda, sea ministro del Interior, de Piñera, o de Kast, o de Chávez, o de quien quiera usted. Bueno, eso es otra cosa. Cuando usted vote rechazo, no va a ir a ser parte del gobierno de la derecha. No va a ir a firmar un indulto a las responsabilidades históricas que ha tenido la derecha. Usted va a ir a decir simplemente, quiero salvar el proceso transformador, porque como lo ha llevado esta constituyente, va al fracaso. Es casi mágico lo que hicieron. Pudieron reducir el 80% al 50%. Y si ganan, van a tener esta necesidad de cumplir de inmediato, y esto va a terminar en la apatía más completa y total, y no nos olvidemos así que el 2026 tenemos a la derecha gobernando. Y no quiero hablar ahora de las diferencias que hay además dentro de la propia derecha, porque yo digo, ayer conversábamos con Hugo, oye, aquí hay otra derecha, no es solo la de Kast. Por favor, no nos enseñe. Alguien me dice, no, pero al final conduce la derecha de más extrema. Bueno, mire, pase como pase. Aquí, por convicción de la centro derecha, no hablo de la derecha extrema, por convicción o por oportunismo, porque tienen elecciones de alcalde el 2025, se van a tener que plegar a lo que la gran mayoría del país quiere. Pero la gran mayoría del país quiere que esto resulte bien y no terminemos en que tenemos una nueva constitución aprobada, que sus contenidos son malos y el clima es malo, la conducta es mala, porque al final no hay ley que reemplace la conducción de las personas en sus propias voluntades de acuerdo a los valores que se van construyendo. Y no puede ser que se construya el valor de los valores de esta conducta del Savonarola, que dice, el que está en desacuerdo conmigo va a la plaza pública. El que vota rechazo es pinochetista. El que vota rechazo, ¿por qué yo voto? Yo voto rechazo para poder justamente cambiar esta constitución o con la fórmula Boric de una nueva constituyente, o con la nueva fórmula Boric renovada, que es la de ponerse de acuerdo, o con la fórmula de los que hablan del comité de expertos, o con la fórmula, cualquier fórmula que sea democrática, que pueda salvar el país. A mí me gustaría poder plantear un tema que viene de la pregunta original de Pedro, y efectivamente pienso que el debate se ha estado centrando excesivamente en el 4 de septiembre como si fuera una fecha casi apocalíptica, como si fuera el minuto en el que o nos salvamos todos o nos condenamos todos. Y la verdad de las cosas es que no es así. La vida continúa después del 4 de septiembre. Pero hay un tema que está dentro de la Constitución. Apareció una encuesta dentro de la semana que pone en duda efectivamente cuál es
uno de los conceptos eje de esta constitución, que ha sido que es la reparación a los pueblos originarios a partir del concepto de plurinacionalidad. Y aparece una encuesta del Centro de Estudios Públicos en que se señala que apenas un 12% de los pueblos originarios, de los integrantes de pueblos originarios consultados, apenas un 12% estaban de acuerdo con la plurinacionalidad. Es decir, da la impresión entonces de que esa no era la forma de reconocimiento que estaban buscando. Ahora, evidentemente aparecieron de inmediato las voces en contra del CEP, que este es un organismo de derecha, pero seamos serios, esta es probablemente la encuesta más seria que existe en Chile. Por favor. Y algo dice, aun cuando usted no quiera creer en la encuesta del CEP, algo dice. Y por último, nos sirve para hacernos la pregunta, ¿de dónde salió este concepto? ¿De dónde salió este concepto que es el ancla de la nueva constitución? Álvaro Linero, del vicepresidente de Bolivia. Por eso Boliviano. mismo. O sea, Esto no está en ninguna otra constitución más que la que llevó Álvaro en Bolivia con Evo Morales. y por lo mismo, nunca antes le preguntaron, todo esto que son tan defensores del convenio 169 de la OIT, nunca le preguntaron a los pueblos indígenas cuál era la forma de reconocimiento que querían, digamos, a la población completa de pueblos originarios. ¿Cuál es ese convenio? El convenio 169 de la OIT Consultar a los pueblos originarios. establece que Sí. tienen que ser consultados. Bueno, queremos la participación y queremos la consulta. Este concepto nunca se consultó. Entonces me dejó realmente la información con una duda tremenda. Solo una frase, Hugo, permíteme. La característica de quien se siente iluminado, refundador de la historia, y que siente que la historia comienza con él, es justamente no aprender y no consultar a nadie. Es que lo que me parece peligroso es que precisamente a través de este concepto de plurinacionalidad se buscaba, a través de un apruebo de este concepto como eje de la Constitución, parece solucionar el problema de los pueblos originarios y particularmente de la mal llamada macrozona sur. Y resulta que da la impresión de que no va a ser así. Volviendo entonces a la pregunta original de Pedro. Mira, Álvaro, yo concuerdo con lo que plantea Pato. Cuando tú te sientes el llamado a que la historia parte contigo, Tienes que acercarte al micrófono. sí, cuando tú sientes el llamado de que la historia parte contigo y que tú eres depositario de ciertas verdades, estás sonado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al principio de mi intervención yo dije, el objetivo de ello es un reemplazo generacional. Y lo planteé, se los dije, aquí hay 4 elementos que hay que tener clave, que son clave en esto. Entender el comportamiento de los sectores dirigentes del partido, de la República, o sea, del gobierno, entender cómo los partidos políticos que acompañan a este gobierno están dentro de esa matriz. Tercer lugar, el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje que usan constantemente. Por lo tanto, no debería extrañarnos lo que está ocurriendo. Porque además, esto está cimentado sobre la desconfianza. La desconfianza en el otro. Lo hemos conversado muchas veces los 4. Que el odio, la ira, tiene que ver con la desconfianza. Yo no te creo. Y el problema que hay ahora en la salida post 4 de septiembre es que esa desconfianza va a seguir. Y la pregunta, ¿tiene el gobierno actual capacidad de gobernabilidad en escenarios de esas características? Yo creo que no. Por lo tanto, la gobernabilidad del país está en cuestión. ¿Qué le ves tú de incapacidad de gobernabilidad? Primero, el discurso errático. O sea, tú no puedes andar agrediendo todos los días al otro. Y después pidiendo disculpas. Claro, y después pidiendo disculpas. O sea, ese es un dato. ¿Ah? O sea, tú no puedes decir, son todos ustedes unos corruptos, y después decirle, no, me equivoqué. O no les puedes decir a los diputados de que son todos unos cabezaduras, porque se golpean en la cabeza cada rato.
O sea, yo soy el que tengo la verdad. Y en política, como lo decía Pedro, necesariamente tengo que ceder para avanzar. Tengo que conversar con el otro. Tengo que lograr acuerdos. O sea, la otra solución es la Fuerza Armada, pues, que Nada tú más, metas, po. claro, Claro. y que Pero tú Y si, persigues, o que tú persigas a tus enemigos, que se comienza por la palabra, se comienza por el y después insulto, viene el se fascismo, y después comienza viene la dictadura. por despersonalizarlos y agruparlos primero, con el mote. primero persigue a los enemigos y después cuando están todos los enemigos exterminados, dirige tu fuego a los amigos, a los que no aceptan la verdad revelada como ellos la creen. Mira, una pequeña interrupción que muestra lo que Hugo dijo al comienzo de este mesianismo refundacional, recambio generacional. Eh, es inconcebible pensar que si hubiera habido otro gobierno, aunque hubiera sido un gobierno de derecha, no se hubiera apoyado la postulación de Claudio Grossman a miembro de la Corte Internacional de Justicia. Qué Eso no, sectarismo más Y grande. lo peor de todo es que se han dado 6 explicaciones distintas y ninguna es convincente. Ese tipo de Ninguna. O argumentos sea, para la dificultad de gobernar, claro, lo que pasa es que Claudio Grossman es visualizado probablemente como como, nuestro, como un viejo repulsivo cercano a que la no, concertación. claro que no hay que promoverlo, que no hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque no era incompatible la postulación de Chile a la Comisión de Derechos Humanos con la postulación de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, al final, el que termina más desprestigiado no es Claudio Grossman, sino que quienes le Chile. cerraron el camino. Es una cosa, pero increíble. O sea, realmente demuestra una odiosidad y una ira. Y en política yo insisto mucho el tema, la repulsión y el asco no puede existir. No puede existir. Si tú puedes gobernar una salida democrática con los torturadores, con los mismos que te torturaron. Imagínense lo que está haciendo el presidente Fernández en Argentina con nombrar superministro a Massa. O sea, en realidad en política no hay la posibilidad de cerrar camino, ni uno, ni uno. Porque si Oye, no, no hay política. ¿y qué otros aspectos sobre la gobernabilidad dices tú, mira, Hugo? ya mencionamos el Micrófono. tema, No sueltes el micrófono. ya, ya mencionamos el tema de del discurso. El segundo tema que a mí me complica es la poca capacidad que tienen de poder adaptarse a los escenarios cambiantes. Si tú te fijas, el Congreso no es un Congreso que ellos manejen. Ellos no están en condiciones ni siquiera de manejar a sus propias fuerzas, como lo han demostrado muchas veces, con unos temores para usar los instrumentos que la ley hoy día les permite, por ejemplo, en la zona norte del país o en la macrozona sur. Cuando tú tienes una serie de elementos que hoy en día están sobre la mesa, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con el desorden al interior de la planificación de la ciudad, tú lo puedes, Patricio nos puede dar cátedra al respecto. Cuando tú ves el deterioro de los barrios de Santiago, por ejemplo, y ahí se está dando una impronta, una forma de entender. Y la formación de vida comienza en la familia y después en el barrio, Ya, pues, Mm. ya, pues, eso antes no que en la está. escuela. Como decía Pedro, no hay comunidad. La comunidad, el barrio desapareció y no hay vocación para reconstruir el barrio. Ya no se llaman barrios, Hugo, se llaman Digo, territorios. Mm. el territorio fue destruido. Entonces, mire, yo les voy a contar una anécdota para que ustedes puedan entender la magnitud del drama. El sábado pasado fue un destacado dirigente del Partido Socialista Arica.
enviado desde Santiago, porque se desplegaron a través del país a los puerta a puerta. Ese señor llegó a las 2 de la tarde, 2:30 al aeropuerto de Arica, lo estaba esperando una dama, y la pregunta, bueno, ¿dónde vamos ahí? Entonces le dice, mira, de todas las poblaciones hay una sola población en que nos pueden que podemos entrar sin problema. ¿Se dan cuenta de lo que está significando eso? O sea, una sola población de, no sé, 50 en que no corren peligro. Eso tráigalo a Santiago. ¿A cuántas poblaciones podemos entrar? Pero no solo poblaciones, sí, 2 noches seguidas murieron personas a una cuadra de La Moneda, Mm. sin ayuda de nadie. Ya no estamos hablando, pero despejamos makes. Entonces, todo eso, Patricio, Pedro, Álvaro, son signos de ingobernabilidad, en que el Estado de Derecho no está siendo aplicado. No hay ni Y qué decir de dejémonos, la Araucanía. claro, dejémonos de eufemismo. O O sea, sea, aquí, el diálogo fracasó. La propuesta gubernamental en materia de diálogo para enfrentar y resolver los problemas de delincuencia de la Araucanía ha Fracasó. fracasado fracasaron. completamente. Ya ¿Sí? es todos los días. Fíjate que ya estamos acostumbrados, ya casi no es noticia de primera página que se incendien maquinarias, camiones y casas. Y eso va a ir creciendo. Y yo la pregunta que me hago, ¿y qué pasa si ese mundo se empieza a tomar los municipios de la zona? Mira, ahí, ¿me permite? Sí, claro. Ahí Adelante. es donde yo digo, porque soy de izquierda, quiero votar rechazo para salvar el proceso de transformaciones, porque la forma en que se está conduciendo, si se vota apruebo, la forma en que se está conduciendo la propia propuesta, que ya viene mala, que viene con errores y con equivocaciones, pero la forma de conducirla es muy dañina y la posibilidad de arreglar y asegurar las transformaciones que queremos que se hagan para parar los abusos, para pasar la ausencia de tributación correcta, para tratar de detener la corrupción, para dar más seguridad, para resolver la salud justa, para tener los derechos adecuados. Sí, mira, el ministro sale diciendo, eso lo veo solo con la posibilidad de decir, no apruebe esta propuesta constitucional. Porque soy de izquierda, lo digo. Usted me dice, es que va a votar junto con la derecha. La derecha vota por sus propios intereses, pues yo voto por los míos. Por lo que a mí me importa es que la derecha quiere volver a los privilegios de siempre. Probablemente, pues, probablemente. Pero la derecha no ha cambiado su discurso. Los que echaron a perder el proceso transformador que venía con ese 80% han sido los que han creado este clima que aquí se ha descrito y esta propuesta con estos malos contenidos. Entonces, yo tengo que decir, si la derecha quiere votar rechazo, partió con un 20%. Y hoy día nos hemos sumado otra gente, no porque estamos junto a la derecha, sino porque la propuesta es mala y el clima que está creando la discusión sobre esta propuesta también es mala. Y a la gran pregunta que hace Pedro, ¿qué pasa después de la resuelto el plebiscito? Yo creo que al aprobarse esta propuesta constitucional y tirarle agua bendita y consagrar como buen modelo de convivencia el tipo de lenguaje y de trato que se ha dado descalificatorio para llamar a aprobar, le hace peor a Chile para lo que necesita el país. ¿Me permite? Sí, Hay un índice que yo creo que es bien importante. Ustedes recordarán que cuando comenzó el proceso constitucional, los medios periodísticos europeos y norteamericanos, incluso de posiciones más moderadas y derechistas, alababan el proceso constitucional. Escribían artículos de Economist y otros medios. Y eso, desde hace unos 5 meses para acá, terminó totalmente. Terminó totalmente. Y terminó totalmente no por el tema del contenido, sino que terminó por el problema del clima, por el problema del proceso.
sería, a mí no me preocupa si gana el apruebo o gana el rechazo, lo que me preocupa es la interpretación. Si gana el apruebo, que pueden hacer los conductores de la A ver, campaña del eso, apruebo. ¿cómo es No, eso de la interpretación de los conductores? claro, porque si el apruebo ganara, por ejemplo, con un 52 contra un 47%, por ejemplo, no es como para que si el puro Chile existiera, titulara "les volamos la raja, ja, 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 ja". ¿Cierto? No, no es para eso, porque eso no es ningún triunfo, pero si es interpretado como un tremendo triunfo, va a ganar y se va a fortalecer la política de la imposición. Claro. La Claro. política de la imposición, de la cancelación, del, Bueno, del desprestigio del que piensa distinto. Y de la y eso hace, nadidad del otro. Claro. claro, y eso hace Entonces, ingobernable, pues, y ahí es donde claro. la gobernabilidad empieza a flaquear al tiro. Entonces ese es un problema bien complicado. Nadie del sector que aprueba, que dice apruebo, ha dicho lo que algunos dirigentes de derecha han dicho. Fíjate que incluso el presidente de la UDI lo ha dicho. Si gana el rechazo, no nos podemos atribuir el triunfo a nosotros. No nos podemos atribuir el triunfo a nosotros. O sea, entienden que el rechazo se ha ido acercando a un grupo de personas. Ahora, signos esperanzadores. Esta cosa que surgió como algo pintoresco y propio de este país, de los amarillos por Chile, que de una cosa desprestigiada la transformaron en algo prestigioso. O sea, amarillo es lo peor insulto que puede haber en el ambiente de izquierda. Pero lo transformamos. Pero esos amarillos por Chile han hablado y han pensado no en denostar la política, sino a lo mejor en constituirse como un partido político. Y si eso ocurriera, vendrían a llenar el vacío de centro que existe en este país, que es un vacío terrible. Por gran Porque, responsabilidad de nuestros propios partidos, claro, porque desde que la Mariana lo menos Aylwin del mío. y sus personas se fueron de la democracia cristiana, tiraron a la democracia cristiana como partido de centro. ¿Y esto más? El Partido Radical, que durante mucho tiempo todos le decían el péndulo, pero por Dios que nos ha faltado un péndulo, que nos ha faltado un péndulo que morigiere, que esté ahí trabajando. Entonces hay un problema político que es cómo entendemos lo que es hacer política. Ese es el problema. Yo creo que el problema de fondo es cómo entendemos qué es hacer política. Primero tiene que haber honradez. O sea, una persona si dice algo y cree en eso, no puede estar a las horas diciendo que se expresó mal, que si ofendía a alguien, por favor, me disculpe. No. Perdón, Pedro, es que incluso hay cosas que de repente parecen baladíes porque son descalificativos, exabruptos y cuestiones emocionales que uno podría llegar a entenderlas, pero de repente son cuestiones conceptuales. El ministro Jackson dijo que él entendía que en la Constitución había establecido que las expropiaciones, que el derecho a propiedad estuviera afectado en materia de expropiaciones, la expropiación iba a tener el precio justo. Y hasta ahora la ley ha dicho que el precio justo es el precio que te puede pagar el mercado, el precio comercial. Y el hombre hizo una interpretación propia que a uno le hace pensar que la Constitución viene con letra chica, porque este es el ministro que coordina todas las leyes y dice, el precio justo probablemente no va a ser el precio de mercado, no va a ser el precio comercial. Porque hay otros conceptos que pueden... Por supuesto, podría ser que lo defina cualquiera. No sé, será un consejo anciano, ya no será el comité de expertos, no sé, será el gobierno, serán las comisiones políticas, serán los partidos, será el lonco en el caso donde se imparten, en el caso de los territorios de la Araucanía. Sí, o sea, ya no se trata de cualquier error, se trata de sentencias que vienen con cuestiones de conceptos jurídicos y de procedimiento. Y esas, a las pocas horas dicen, mire, es que una interpretación errada que hace el ministro.
No, eso no es lo Pero, mismo que se salió de madre con un pero insulto. A ver, fíjate tú, yo te voy a colocar un ejemplo bien paradigmático. Y después te voy a hablar del precio justo. ¿Qué tal? Ayer entrevistado en televisión Insulsa sobre el precio justo y le preguntan derechamente, ¿el precio justo es el valor comercial o no? Y Insulsa, que es muy inteligente, porque esta cuestión la tiene que determinar un tribunal. Insulsa, que es muy inteligente, dijo, mire, el precio justo puede ser mayor que el valor comercial. Y yo inmediatamente pensé en un departamento en el barrio Lastarria, que antes del estallido social costaba una cantidad enorme de plata y hoy día no vale nada. El valor comercial de eso se fue. Entonces, si tú dices precio justo, valor comercial, y le expropias a esa persona, la mata. Entonces, Insulza abrió una línea que es súper interesante y me hizo recordar que cuando la dictadura militar estableció el acta constitucional número 3, el recurso de protección, jamás se imaginó la puerta que estaba abriendo a toda la población para luchar por sus derechos. Y empezaron a cogerse recursos de protección por exiliados que podían volver y un montón de cosas en plena dictadura. Entonces, de repente, a mí, al final todo va a tener que ser interpretado por los tribunales. Precio justo, por ejemplo, de una casa al lado de 2 torres de edificios de 25 pisos. ¿Cuál es el valor comercial de esa casa? Una mierda, una porquería. Ahora, lo que Pero yo si te tú quiero- dices precio justo, a decir, bueno, este caballero compró esa casa en 500 millones de pesos. ¿Cómo le vamos a pagar 100 millones ahora? ¿Te fijas? Sí, lo que yo quería, Pedro, recoger es esta idea, esto que tú estabas diciendo, de esto que los ministros lanzan y se corrigen, y que en este caso, de lo del ministro Jackson, ya no Sí. fue simplemente una ofensa, sino que además una interpretación de letras chicas sobre la Constitución, que si la hubiese dicho tú u otro, hubiesen dicho que se trataba de una fake news y que se trataba de mala intención y que se trataba de una mentira porque en la Constitución no había diferencia entre el precio justo y el precio comercial. Pero ahora lo dice un ministro. Entonces, yo tengo que estar pensando, ahora me atemoriza más de que este texto tiene mucho más interpretaciones que nosotros Sí. no conocemos. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está la base de la ingobernabilidad. Si ese es el tema. O sea, Eso es muy aquí hay, cierto. hay Eso una es muy base, hay una base que sustenta este proceso y que tiene que ver con la oscilación que hay. Y esa oscilación en política no puede ser cuando tú estás gobernando. O sea, cuando tú gobiernas, a alguien tengo que creerle. Pero no me pueden estar cambiando las reglas del juego cada 5 minutos, pidiendo disculpas cada 5 minutos, porque se perdió la credibilidad. Y en un país que viene con una credibilidad muy abajo, en las personas, en las instituciones, y que ha sido histórica, si este es el país que todo es por escrito. Mm. Este es el país de todo escrito, y ahí están las notarías, y está todo que tienen que enfrentarlo. Y le agregamos esto otro, aquí hay una crisis de confianza brutal. Y esa crisis de confianza va a rebotar en la futura gobernabilidad. Ese es el destino. Cualquiera que sea el gobierno, Cualquiera sea, arriba. cualquiera. Si tú no logras, y Pedro lo planteaba muy bien, si tú no logras destrabar 2 elementos que son clave, la ira, las emociones de ira, por un lado, y las emociones del exitismo, no puedes hacer política. La política Sí, es con el otro, es sí, a con mí. los otros. Mm. ¿Mm? Nosotros, Pato, Pedro, tuvimos la experiencia del año 70 al 73. Había sectores que estaban al lado nuestro que eran iguales. Y acuérdate, nosotros también pecamos lo mismo. Vamos a crear el hombre nuevo. No. ¿Ah?
La ENU va a ser el instrumento que permite crear el nombre nuevo. ¿Dónde terminamos? Y con Tomic ni a misa. Y con Tomic ni a misa, po. Además, Además, po. Ni a misa. ¿Mm? con toda la Y con- soberbia. Claro, y con los curas menos, po. ¿Y qué hizo la iglesia después? Nos recogió a todos. Claro, incluso hasta en plena dictadura dijimos que Fresno no servía para nada cuando nombraron a Fresno. Claro, Era, claro. y cuando lo fuimos a ver, nos dijo, la iglesia es madre y es madre de todos. No tenemos diferencia en eso con ustedes. Y así lo demostró ¿Sí? y se termina haciendo el informe Valech. ¿Mm? Claro. Cuando se nombró Valech, ¿qué dijimos? Que era conservador, que era de derecha, que era hijo de rico. Y se mandó el numerito con las fichas de la Y vicaría. claro que era hijo de rico, por supuesto. Era dueño de todos los dominicos, la foresta de la villa, toda esa zona hacia arriba de San Carlos de Apoquindo. Bueno, y mira lo que termina siendo Valech, que es fuente de cita de los derechos humanos. Tienes toda la razón, Hugo. Entonces es muy complicado. Así que yo ahí concuerdo con usted y como conclusión es que la gobernabilidad no está asegurada en cualquier escenario. Y por lo tanto el conflicto va a seguir aumentando. Caramba, es una conclusión que nos va a dejar ahí en ascuas un buen rato. Estuvo muy buena la conversa, pero chiquillos, el reloj es implacable y tenemos que hacerle caso. Oye, muchas gracias por la reflexión, muchas gracias por haberla preparado, porque efectivamente para aquellos que nos ven después en la grabación, esto no es improvisado, aquí hay un trabajo de reflexión y de generación de opinión durante toda la semana y de análisis profundo, así que bravo a los tres por eso. Les mando un Gracias, abrazo. Y que gracias a ti por organizar Igualmente, esto, gracias a Teodoro. ti, Álvaro. Que tengan un buen Gracias. fin de semana todos. igualmente, Igual cuídense Pedro, mucho. Aldo. Chao Ya. Álvaro, nos vemos, cuídense. Chao, nos Chao, vemos. chao. Un abrazo a todos. Igualmente para todos.